Durante décadas, ciudades de 4 continentes transportaron diariamente a miles de personas dentro de autobuses que no tenían motor ni conductor al frente, solo un remolque enganchado a la cabina del camión. Sí, en serio. Entonces, ¿cómo? ¿Alguien decidió que esto era una buena idea? Antes de entrar en la historia, necesitamos comprender cómo era realmente moverse por una ciudad a principios del siglo XX. Porque no era genial. La mayoría de las ciudades funcionaban con una red fragmentada de tranvías tirados por caballos, tranvías eléctricos donde existía el cableado y una flota creciente pero poco fiable de autobuses motorizados. El problema era capacidad. Las ciudades estaban experimentando un crecimiento explosivo de población. Londres, Nueva York, Berlín, en Sydney, todas estas ciudades sumaban decenas de miles de residentes cada año y los sistemas de transporte público no daban abasto. Los tranvías estaban sujetos a sus rieles. No se podía simplemente agregar una nueva ruta de la noche a la mañana, y los autobuses motorizados, mientras flexibles, eran pequeños. Los primeros transportaban tal vez 20 pasajeros, tal vez 30 si los llenaban y nadie se quejaba, cosa que siempre hacían. Ahora, la solución obvia eran autobuses más grandes, autobuses de 2 pisos, y esos existían. Pero aquí está la cuestión. Autobús de 2 pisos. La industria manufacturera a principios del siglo XX estuvo dominada casi por completo por empresas británicas. Empresas Leland, AEC, Daimler. Si quisieras una empresa de alta capacidad adecuada si eras un autobús de 2 pisos, estabas comprando productos británicos. Para ciudades del Reino Unido, perfecto. Para todos los demás, eso significó importaciones costosas, largos plazos de entrega y dependencia de una cadena de suministro extranjera. En tiempos de paz, eso era molesto. En tiempos de guerra, era imposible. Entonces, ingenieros de varios países llegaron de forma independiente y casi simultánea a la misma pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿No era necesario construir un autobús entero? ¿Y si bastara con construir la mitad? El concepto era sencillo. Toma un tractor de camión, algo que ya se fabrica a nivel nacional en docenas de países, y engánchale un remolque de pasajeros especialmente diseñado en la parte trasera. De repente, tienes un vehículo de tránsito de alta capacidad ensamblado a partir de piezas que realmente puedes conseguir. No se necesita un chasis de autobús especializado, no hay que importar nada, solo un camión, un remolque y algunos asientos. Ahora bien, había 2 versiones distintas de esto, idea, y vale la pena entenderlas porque funcionaban de manera muy diferente. La primera fue el autobús semirremolque. Utilizaba exactamente el mismo acoplamiento de quinta rueda que encontrarías en cualquier camión semirremolque comercial actual. Una pesada placa de acero montada en el chasis del tractor tiene un pivote central en el remolque que se fija a él. En la parte delantera del remolque se apoya el tractor. El tractor soporta parte del peso del remolque y proporciona toda la potencia. Dirección, frenado, motor, todo, en la parte delantera de la unidad tractora. El remolque es simplemente una cabina de pasajeros sobre ruedas. Sencillo en teoría. La ingeniería está probada. Los camiones semirremolques han estado utilizando enganches de quinta rueda desde principios de siglo. En la década de 1900, la tecnología ya estaba madura. La segunda versión era más extraña. El autobús remolque completo. Imagínese un autobús motorizado normal, y luego detrás de él, conectado por una barra de remolque, una carrocería de autobús completamente separada sin motor, solo un autobús muerto siendo arrastrado. Pasajeros en ambos conductores solo en el delantero. Si eso suena como si pudiera tener algún problema con el frenado y la estabilidad, tienes razón, ya llegaremos a eso. Las matemáticas, sin embargo, detrás de ambas versiones había algo convincente. Un autobús estándar podría transportar 40 pasajeros. Un autobús semirremolque podía transportar de 60 a 80. Un autobús remolque completo, un autobús que remolca a uno muerto, podría transportar a más de 100 personas en un solo viaje con un solo conductor. En ciudades desesperadas por capacidad, esa aritmética era difícil de refutar, incluso si la ejecución era complicado. Y no se trataba de un experimento oscuro que ocurrió una sola vez en una ciudad. Los autobuses con remolque aparecieron en 4 continentes.
Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Australia, la Unión Soviética, múltiples países a lo largo de América del Sur. En un lapso de aproximadamente 60 años, desde la década de 1920 hasta la de 1980, las ciudades siguieron llegando de forma independiente a esta misma idea, construyéndolas y desarrollándolas ellos, y luego, finalmente, deshacerse de ellos en silencio, lo cual plantea una pregunta obvia. Si este concepto fue lo suficientemente generalizado como para aparecer de forma independiente en 6 o más en países durante más de 6 décadas, ¿por qué casi nadie ha oído hablar de los autobuses remolque hoy en día? ¿Por qué no se utilizan en el transporte público, los libros de historia que más lee la gente? La respuesta comienza en uno de los más lugares insospechados imaginables: Ámsterdam, una ciudad definida por sus calles estrechas, puentes estrechos y canales. Ámsterdam, 1924. Aquí es donde realmente comenzó toda la idea del autobús remolque. Y la razón por la que comenzó es casi demasiado específica para creerlo. Ámsterdam es una ciudad construida alrededor de canales, cientos de ellos. Y cruzar esos canales significa puentes, no puentes modernos y planos, antiguos y redondeados puentes jorobados que se arquean bruscamente sobre el agua y vuelven a bajar por el otro lado. Habían estado allí durante siglos, eran hermosos, también eran una pesadilla para los autobuses. Mira, por a principios de la década de 1920, la Autoridad de Tránsito de Ámsterdam quería poner en marcha autobuses más largos, determinadas rutas, más pasajeros por viaje, menos viajes por día, menores costos operativos, matemáticas simples. Problema: las rutas que necesitaban cruzaban esos puentes de canal y un largo y rígido autobús, del tipo que tiene un único chasis sólido que recorre toda la longitud del vehículo, no pude lograrlo. La geometría simplemente no funcionó. A medida que las ruedas delanteras subían el arco y el autobús coronaron la cima del puente, la parte central del tren de rodaje rozaría contra la superficie de la carretera. El bastidor rígido no podía flexionarse para adaptarse a la curva. El autobús tocaba fondo justo en la parte superior, crujiendo, metal contra piedra, a veces quedándose atascado por completo. Los autobuses cortos funcionaban bien. Eran lo suficientemente compactos como para pasar por encima del bache sin contacto, pero los vehículos más largos que la ciudad realmente necesitaba, eso se quedaba allí, en la cresta del puente, como una ballena varada, arrastrando el chasis, sin ir a ninguna parte. Entonces a alguien se le ocurrió una idea. ¿Y si el autobús no fuera una sola pieza rígida? ¿Y si lo dividiéramos en 2 secciones? Una unidad tractora motorizada en la parte delantera y un remolque de pasajeros en la parte trasera, conectados por un punto de pivote, un acoplamiento de quinta rueda. Básicamente el mismo concepto utilizado en los camiones semirremolques. El tractor podía subir el puente, llegar a la cima y arrancar descendiendo mientras el remolque aún subía detrás de él. La articulación pivotante permitiría que cada sección, de forma independiente, sigue la curva del puente. No más tocar fondo, no más raspaduras. La geometría funcionó a la perfección en el papel. Construyeron 3 de ellos, solo 3, y para ser justos, el concepto hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. MAG. Esos autobuses articulados con remolque podían cruzar los puentes jorobados que los autobuses rígidos no podían. Problema resuelto, excepto que no lo era. Lo que sucede con una junta pivotante, que conecta 2 secciones de un vehículo pesado, es que se mueve constantemente. Cada bache, cada giro, cada parada y arranque, que el punto de acoplamiento absorbe la fuerza, se flexiona y se desgasta. El desgaste mecánico fue implacable. Piezas que deberían haber durado meses se desgastaban en semanas. Los equipos de mantenimiento estaban reconstruyendo esencialmente el mecanismo de articulación de forma continua, lo cual no es exactamente qué esperas de un autobús urbano que se supone que funciona todo el día. ¿Todos los días? Luego estaban los pasajeros. Viajando en la sección del remolque de estos autobuses, según todos los testimonios, era miserable. Cada imperfección en la superficie de la carretera se notaba. Amplificado en el punto de articulación, el remolque no solo seguía al tractor, se sacudía, daba tumbos y traqueteaba detrás.
Los pasajeros cercanos al acoplamiento sufrieron un constante sacudón que hizo que el viaje fuera realmente desagradable. Resolviste el problema del puente, claro, pero creaste un problema de comodidad, un problema de mantenimiento y un problema de fiabilidad, de inmediato. Para 1927, 3 años después de su introducción, el transporte de Ámsterdam, la autoridad se dio por vencida. Los 3 autobuses remolque fueron retirados del servicio y reacondicionados con remolques rígidos convencionales, chasis. El diseño articulado fue eliminado por completo. Y esos puentes, las rutas que habían originado todo el experimento, fueron simplemente descontinuadas. La ciudad no lo hizo. Encuentra un autobús mejor. Simplemente dejaron de operar autobuses en esas rutas por completo. Los puentes ganaron. Ahora están 3 autobuses en una misma ciudad durante 3 años. Eso apenas es una anécdota en el mundo del transporte público. Es un hecho histórico, pero el experimento de Ámsterdam importa porque estableció un patrón que se repetiría una y otra vez nuevamente durante las próximas décadas. Los autobuses con remolque resolvieron un problema específico. Siempre lo hicieron. La geometría funcionaba, el concepto era sólido, la lógica de ingeniería era impecable. Pero la ejecución introdujo una cascada de nuevos problemas: desgaste, vibración, pasajeros, incomodidad, costos de mantenimiento. Todos y cada uno de los países que intentaron este concepto nos topábamos con el mismo muro. La teoría era elegante. La realidad, un verdadero dolor de cabeza. Ámsterdam lo demostró en 1924, y luego la idea quedó en silencio. Durante más de un año, durante una década, nadie volvió a intentarlo realmente. Hizo falta una crisis mucho mayor para forzar un experimento mucho mayor, uno al otro lado del mundo. No están impulsados por puentes de canales, sino por una guerra global. Ahora bien, todo de lo que hemos hablado hasta ahora han sido proyectos experimentales únicos. Curiosidades. Nadie estaba construyendo autobuses con remolque en cantidades serias porque nadie realmente era necesario. Eso cambió en 1939 y la razón era simple: la guerra. Australia tenía un problema. Sus ciudades estaban creciendo. Sus sistemas de transporte público necesitaban más capacidad y la solución habitual durante décadas había sido importar autobuses de 2 pisos de Gran Bretaña, cadena de suministro fiable y probada. Los vehículos funcionaron de maravilla hasta que Gran Bretaña de repente tuvo otras prioridades como sobrevivir. En el momento en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, la industria manufacturera británica se volcó por completo a la producción militar. Autobuses de 2 pisos para exportación, no sucediendo. Australia no podía comprar lo que ya no existía en el mercado, así que improvisaron, y la solución que el lugar donde aterrizaron fue el autobús remolque. No porque alguien pensara que era lo ideal. Respuesta, porque era la respuesta que realmente podían construir. Verás, Australia tenía tractores de camión disponibles a nivel nacional. Tenían la capacidad industrial para producirlos. Lo que no tenían era la capacidad de diseñar y fabricar un autobús completo, diseñado específicamente para cada propósito, desde cero. Eso requiere herramientas especializadas, componentes especializados y conocimientos especializados. Construir un remolque para pasajeros, sin embargo, era otra historia. Un remolque es fundamentalmente una caja con ruedas. Necesitas un chasis, un eje, asientos, ventanas, puertas. No es sencillo, pero es más sencillo. Mucho más sencillo que diseñar un autobús autopropulsado completo con su propio motor, transmisión, dirección y tren motriz, todo integrado en un paquete. Se produjeron 123 unidades de autobús remolque. Eso no es una tirada de prototipos. Eso no es un puñado de vehículos de prueba. Eso es una flota. La primera producción seria despliegue del concepto de autobús remolque en cualquier parte del mundo. Y estas cosas entró directamente en servicio diario en las ciudades australianas, operando rutas regulares y transportando cargas completas de pasajeros. ¿Eran perfectos? No, la calidad del viaje no era buena. Girando el radio de giro era peor que el de un autobús convencional. Los pasajeros en la sección del remolque fueron sacudidos más de lo que lo harían. Me ha gustado. Pero lo que pasa en tiempos de guerra es que uno se conforma con lo que puede conseguir.
Nadie se quejaba de la comodidad del viaje, cuando la alternativa era no tener autobús. Estos vehículos proporcionaban capacidad cuando se necesitaba capacidad desesperadamente, y lo hicieron utilizando componentes que realmente estaban disponibles. Y ahora aquí está la parte que se pone interesante. La guerra terminó. Gran Bretaña comenzó a exportar autobuses nuevamente. Australia podría haber retirado toda la flota y vuelto a los autobuses de 2 pisos. Algunas ciudades sí lo hicieron. Los eliminaron relativamente rápido, pero otros no. Simplemente siguieron ejecutándolos año tras año, década tras década. El último autobús remolque australiano no llegó a fabricarse. Su última emisión hasta 1984, 45 años después de las primeras, construido. Un vehículo concebido como una solución provisional en tiempos de guerra, sobrevivió a la guerra por casi 4 décadas. Eso no es una solución temporal, es una segunda carrera. Ahora, cambia de rumbo. Europa. Los Países Bajos alrededor de 1945 se enfrentaron a una situación similar, pero desde otro ángulo. La flota nacional de autobuses holandesa había sido devastada durante la ocupación alemana. Vehículos destruidos, mantenimiento postergado, infraestructura destrozada. Cuando terminó la guerra, necesitaban autobuses inmediatamente y casi no tenían. ¿Les suena familiar? Su solución fue estructuralmente idéntico al de Australia, pero ejecutado de manera diferente. Los holandeses compraron 250 tractores Crossley del Reino Unido. Luego, combinaron esos tractores con remolques de autobús fabricado en el país por DAF. Motor británico en la parte delantera, pasajero holandés, compartimento detrás, fue una división inteligente del trabajo. El Reino Unido tenía la capacidad de producción de tractores. Los Países Bajos tenían la capacidad de fabricar remolques. Júntalos y consiguieron una flota de autobuses funcional, sin que ninguno de los 2 países tuviera que empezar de cero. Pero aquí es donde las 2 historias divergen. Los holandeses fueron explícitos desde el principio. Esto fue temporal, a solución puente mientras se diseñaban, fabricaban y entregaban autobuses adecuados. Y lo decían en serio. A mediados de la década de 1950, aproximadamente una década después de su despliegue, los últimos autobuses remolque Crossley DAF fueron retirados, aproximados de la década de 1950, reemplazados por autobuses convencionales construidos específicamente para ese fin tan pronto como los holandeses la industria podría producirlos. 2 países, mismo concepto básico, filosofías completamente diferentes. Australia trató el autobús remolque como una solución provisional a largo plazo y los mantuvo en funcionamiento durante 45 años. Los Países Bajos los trataron como una solución provisional y los reemplazaron. Ellos dentro de 10. Ninguno de los enfoques era incorrecto. Simplemente reflejaban diferentes prioridades, diferentes industrias, capacidades y diferentes actitudes respecto a lo que se consideraba suficientemente bueno. Pero la historia de los autobuses con remolque no termina en el hemisferio sur ni en Europa occidental, porque a mitad de la Guerra Fría, detrás del telón de acero, Checoslovaquia adoptó el concepto y lo llevaron a un lugar completamente diferente. Ahora bien, el autobús remolque no fue solo un experimento estadounidense y británico. El concepto viajó, y en algunos lugares, se mantuvo mucho más tiempo que nadie, como era de esperar. Checoslovaquia se incorporó al juego a principios de la década de 1960. Ingenieros checos desarrollaron su propia versión del autobús remolque y, después de un periodo de prueba, los pusieron a prueba. En varias ciudades se estableció una pequeña flota en Bratislava. Y aquí está la cosa, es que esa flota funcionó durante 17 años. Sin fanfarria, sin titulares, solo el tráiler. Los autobuses cumplen su función silenciosamente en una ciudad europea de tamaño medio desde hace casi 2 décadas. Eso supone una vida útil más larga que la mayoría de los experimentos de tránsito. Demostró algo importante. En el sentido correcto, en esas condiciones, con un despliegue constante y un mantenimiento adecuado, el concepto de autobús remolque realmente funcionó. No fue así, glamuroso, pero era funcional.
Luego está Sudáfrica, que operaba autobuses con remolque hasta mediados de la década de 1980. La documentación sobre ese despliegue es más delgada de lo que te gustaría, pero los autobuses estaban ahí haciendo el trabajo. Y ese es en realidad un tema recurrente en el tráiler. Autobuses a nivel mundial. Aparecieron en más países de los que la mayoría de la gente cree. Diversas formas, diversas configuraciones, dispersas por múltiples naciones. Pero el registro de muchos de estos despliegues más pequeños es escaso. Eran caballos de batalla, no piezas de exhibición. Nadie era a escribir artículos de revistas sobre ellos. Simplemente huyeron. Pero lo más fascinante, el capítulo moderno de la historia del autobús remolque pertenece a Cuba y aún se está escribiendo. Cuba es uno de los pocos lugares en la Tierra que todavía usa autobuses remolque hoy en día. Las versiones cubanas tienen un apodo. Se les llama camellos. Y una vez que ves uno, entiendes por qué. La cabina del tractor crea una joroba. La parte delantera y el compartimento de pasajeros elevado detrás de ella crean una segunda joroba, jorobas gemelas, como las de un camello. El nombre se quedaron atascadas. Estas cosas no surgieron de algún gran plan de transporte. Surgieron por desesperación. Cuando la Unión Soviética colapsó a principios de la década de 1990, Cuba perdió el acceso a la Unión Soviética. Subvencionó las importaciones de combustible y vehículos casi de la noche a la mañana. El país entró lo que llamaron el período especial, una crisis económica que devastó el sector público. El transporte, junto con todo lo demás. Los autobuses se averiaron, las piezas no existir, el combustible estaba racionado. La Habana, una ciudad de más de 2 millones de personas, necesitaba trasladarse, su población de alguna manera, así que improvisaron. Tomaron tractores de camiones y los engancharon a enormes vehículos de pasajeros. Remolques. Los camellos podían transportar 300 personas a la vez. Eran calurosos, estaban abarrotados, incómodos y absolutamente esencial. Durante años, fueron la columna vertebral del sistema de transporte de La Habana.